Las Invisibles, por Betty Chisiaschi. Día 6. Ellas. Me llamaron negra, loca, fértil, feminazi, bruja, zurda, abortista, malnacida, puta, infame. Insultaron a mamá y en nombre de Dios me mandaron a rezar 20 Padres Nuestros. Pasaron 4 minutos de las 6 de la tarde y saludo a mi amiga Betty Chisiaschi. ¿Cómo te va, Betty? Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby Tisman, ¿cómo va? Bien, con mucho calor hoy, pero mucho sol también. ¿Cómo está todo por allá, por el sur? Y más o menos parecido, con mucho calor y mucho sol. También habían anunciado lluvia, pero bueno, por ahora no pasó y esperemos que siga de largo, por lo menos hasta el lunes. Sí, claro. Estamos tranquilos. Bueno, ¿y cómo se vive la jornada preelectoral? Y acá con mucha ansiedad a ver qué va a pasar, ¿no? Sí, ¿no? Creo que la densidad debe estar de todos lados. Los días previos a una elección pone ansiosos a muchas, pero bueno, me parece que son muy definitorias, con lo cual, eso, si hay una palabra que define el momento, creo que es esa, es la ansiedad. Sí, tal cual. Bueno, y además estamos hoy en este segmento de Ellas las Invisibles, perdón, también dando cuenta de una cuestión regional, ¿no? Estamos ocupándonos mucho hoy para pensar también nuestro propio proceso electoral en un contexto un poco más amplio geográficamente y también en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento por lo menos de Latinoamérica, aunque yo me atrevería a decir que a nivel mundial, donde los pueblos están mostrando claramente su cansancio frente a la opresión de este sistema capitalista y fundamentalmente del modelo neoliberal. A mí me da como la sensación, que es más que una sensación, es un análisis de lo que está pasando, que Milton Friedman y su neoliberalismo están llegando a su fin. El tema es hacia dónde, qué causas toman, ¿no? Estas luchas, estas peleas, estas reivindicaciones. Ojalá que Latinoamérica realmente pueda unirse como siempre lo soñamos, que pueda hacer un frente común y bueno, que podamos decir neoliberalismo nunca más. Así es. Que hacia allá vamos y ojalá que así sea, pero bueno, hay mucho trabajo por delante. Así es. ¿Y qué nos puede contar hoy la historia a través de las mujeres de la historia de la región, Betty? ¿Y qué te podemos contar la historia? La historia siempre cuenta y la historia, como lo decimos en esta columna reiteradamente, nos trae hasta acá, ¿no? Ninguna lucha nace de la nada, tiene su raigambre en otros momentos y en otras etapas. Por eso hubo una mujer que dijo, la primera batalla a ganar es dejar participar a la compañera, al compañero y a los hijos en la lucha de la clase trabajadora para que este hogar se convierta en una trinchera infranqueable para el enemigo. Estas palabras pertenecen a la feminista boliviana Domitila Barrios Zúngara, nuestra invisible de hoy. Domitila Barrios nació el 7 de mayo de 1937 en Pulacayo, que es una zona minera de Potosí, en Bolivia. Fue una de las primeras mujeres líderes de los movimientos mineros y desde el año 1963 participó en el Comité de Amas de Casa, siglo XXI, en una de las comunidades mineras que se enfrentó a las fuerzas represivas de distintas dictaduras, como la de Víctor Paz Estenssoro, de René Barrientos y la de Lanza. Ella sobrevivió a la masacre de las minas de San Juan, que fue en 1967, ejecutada por Barrientos para reprimir las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y porque los mineros no tuvieron mejor idea que apoyar la guerrilla del Che. Recordemos que el Che Guevara se había ido de Cuba para tratar de realizar una revolución en Bolivia. La madre de Domitila era de la ciudad de Oruro, su padre fue un dirigente sindical. Su formación, por supuesto, la tuvo en el campo y después en la mina, y ella tenía ya cerca de 10 años y no había podido todavía ingresar a la escuela por problemas económicos. Al morir su madre tuvo que hacerse cargo de sus 5 hermanas, ella era la mayor de todas, sí. Pero con el correr del tiempo comienza a preocuparse por la situación social que vivían las comunidades mineras. En el año 1952 se casa con un trabajador de las minas,
quien se separó años más tarde, y siendo su esposa, ella ya empieza a vivir las condiciones en las que transitaban los trabajadores y las trabajadoras mineras, vivían en una habitación sin agua, con acceso a luz solamente durante algunas horas. Las mujeres trabajaban jornadas de 20 horas diarias para poder cuidar a toda la familia y emplearse también en otras actividades que les permitiesen tratar de solventar sus familias y reparar en algún plano la casa para minera. En el año, como dijimos recién, 1973, ella empieza a participar activamente en el Comité de Amas de Casa del Distrito Minero, en la que llega a ser secretaria general. Esta organización se extendió a otros centros mineros y tuvo una influencia muy importante en los acontecimientos políticos de Bolivia. Se crea con la necesidad de fundamentalmente abastecer de alimentos, de atención médica, de educación, de salario justo, seguridad social, de poder pelear por el derecho a la propiedad de la tierra minera trabajada a lo largo de toda la historia boliviana. Sabemos que Bolivia, claro, si hay algo que lo sostiene precisamente son las minas, ¿no? Así la es. minera. Su objetivo era, el objetivo de Domitila era organizar a todos los sectores involucrados en la lucha de los pueblos, y tenía como pilares fundamentales a la clase trabajadora y al campesino en aras de alcanzar el Estado socialista. El Comité de Amas de Casa del Distrito Minero estaba organizado igual que el Sindicato de Mineros y formaba parte de la Federación de Trabajadores Mineros y de la Central Obrera Boliviana. En ese contexto, Domitila consolida su lucha mediante, obviamente, ideas muy claras sobre la situación de la mujer en Latinoamérica, desechando para siempre aquellas ideas que daban a la mujer un papel estático en las problemáticas sociales. Consideraba que había que cambiar incluso la noción de patria. Pues decía, el himno nacional, los colores, la bandera y los símbolos dejan de tener sentido cuando la patria vive en condiciones de desigualdad y pobreza. Domitila señalaba que la patria está en todos los rincones, en los mineros, en los campesinos, en la pobreza, en la desnutrición, en las penas, en las alegrías, faltó decir en el otro, pero más o menos estamos por esa línea. Sí, claro, no hacía falta. No hace falta. Domitila hacía especial énfasis, ponía especial hincapié en la unificación de la lucha campesina, que decía ella que tenía que estar a la par de la lucha estudiantil, pero rescataba la necesidad de comunicarse con un lenguaje simple, en donde las mayorías decían tenían que ser aptas para comprender con certeza lo que de antemano ya conocían sobre la realidad política y cotidiana de su país. Es decir, claro, transmitirles claramente aquello que ellos vivían cotidianamente. Claro. La participación de las mujeres en la realidad de la comunidad minera y en la política era para Domitila parte de un todo. Ella decía textual, si la mujer está politizada, si ya tiene formación, desde la cuna educa a sus hijos con otras ideas y los hijos serán otra cosa. Recién también al principio, cuando introducía a Domitila, nombré a la masacre de San Juan. La masacre de San Juan, recordemos, fue en junio de 1967, en la que el presidente René Barrientos Fortunio envió un contingente militar a las comunidades para reprimir precisamente las reivindicaciones de los mineros que estaban caracterizados en la lucha contra la explotación y los abusos de los grandes empresarios. En ese momento, Domitila Barrios fue apresada por los militares, estando en prisión fue violada, ella estaba embarazada, torturada, esto le ocasionó un aborto, la desfiguraron su cuerpo, pero en ningún momento lograron destruir su fortaleza para defender a su gente y sus derechos hasta el último día de vida. Vamos a escuchar ahora un audio, no te voy a decir de quién es, a ver si lo descubrís, porque es una voz muy particular, que es una persona que le pone voz al relato que ella hace de ese momento. Esto pertenece a la presentación del libro de Moema Eliezer, si me permiten hablar, que recoge testimonio de Domitila. Si escuchamos. Nomás como una invitación a leer, si me permiten hablar. Ella está detenida, la están interrogando.
¿dónde has puesto la plata, carajo? ¿Dónde has puesto? Gritaba el tipo, era un oficial. Y me pegaba, diciéndome que hable, me pegaba sin compasión, a mí que estaba esperando familia de 8 meses. Yo hasta donde pude me fui defendiendo, y conforme me defendía, más el tipo se enfurecía porque además estaba un poco bebido, y con más saña me golpeaba. Y cuando estuve gritando me dio un puñete en toda la cara, y no me acuerdo de nada más. Realmente pasé por una odisea terrible, fue desesperante ese momento. Yo no me acuerdo si mi hijo nació vivo, si nació muerto, no sé nada. De lo único que me acuerdo es que me hinqué allí y que me tapé la cara porque ya no podía más. Entonces hice un esfuerzo y resulta que encontré el cordón de la guagua. Y a través del cordón, estirando el cordón, encontré a la guaguita, totalmente fría, helada, allí sobre el piso. Es muy doloroso perder un hijo así. Es el relato de Domitila. Es el relato de la Domitila que resume el relato de cientos y de miles de mujeres que vivieron eso. Eso es dictadura. Bueno. Duro, ¿no? Y lamentablemente nosotros conocemos también de estos relatos de muchas mujeres que han sido torturadas durante nuestra propia dictadura. Las formas son más o menos la misma. Bueno, supongo que te habrás dado cuenta quién hablaba. Sí, claro, era la inconfundible voz de Álvaro García Linera. Tal cual, esto fue la presentación que se realizó en el Alto del libro que comentaba recién, que se llama Si me permiten hablar, que fue publicado por el Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia, y bueno, que contó con la presencia del vicepresidente, que además con esa cadencia lo leyó y la lectura es muy fuerte, sí. Escuchar ese relato. Uh-huh. En el año, estábamos hablando de Domitila, ella en el año 1975 asiste a la conferencia del Año Internacional de la Mujer en México, invitada por las Naciones Unidas, y allí se destaca por la visión clara que manifiesta en torno a la temática de la mujer en el contexto global, además que muestra claramente, y ahí se deja observar el liderazgo innato que tenía. Ella deja ver que debemos alejarnos de la dependencia de naciones extranjeras, ya que eso ocasiona, señalaba Domitila, imposiciones económicas, políticas y culturales. Llamó al derecho que tienen las mujeres a participar y a organizarse, pero ante todo denunció que la Carta Magna de las Naciones Unidas estaba firmada por Bolivia, pero aplicada para la burguesía. Vamos a escuchar en el siguiente audio una anécdota contada por ella misma de ese momento, de su participación en la conferencia, donde relata cómo no querían, ella empieza contando cómo es que no le querían darle la palabra, entonces se sube un banco para que la escuchen, no les quedó otra que darle el micrófono, ella comienza a hablar, empieza a ser ovacionada, tienen que fijarse, había una presencia muy alta de mujeres del Rotary allí, y cuando ella comienza a hablar y a relatar la diferencia de clase que había entre las mujeres, una de estas integrantes del Rotary le dice: hay muchos sismos, está el capitalismo, el imperialismo, el socialismo, el comunismo, y que en definitiva todo termina en mismo, y eso es lo que une a todas las mujeres del mundo. En este audio vamos a escuchar la respuesta contado precisamente por la propia Domitila Chúndara. Veamos. Que une a todo, no sé si te has dado cuenta, me dice. El feminismo tiene una palabra que termina en ismo. Capitalismo, imperialismo, socialismo, comunismo, todo termina en ismo, y ese es lo que nos une a todas las mujeres del mundo, sea de donde sea. Entonces yo quiero que hablemos de eso de la mujer. Está bien, señora Levy, está bien. Sí había habido un ismo que nos une entonces, pero no somos iguales. Sí, yo le voy a mostrar cómo. Hace una semana que yo la conozco a usted. Hace una semana que la veo salir de aquí, llegar aquí con un traje muy elegante, ¿no? Muy bien peinado, que seguramente se lo hace peinar en una buena peluquería usted. Sin embargo, yo no.
Todos los días a la salida está un chofer esperándole con un coche muy hermoso, muy elegante. Su chofer bien uniformado con sus guantes y sin embargo, señora, nosotros, los más de 30.000 amas de casa en las minas, no tenemos ni siquiera una carretilla para trasladarnos de un lado a otro, aunque estemos embarazados. Ahora, supongo que usted debe vivir en una hermosa mansión. En cambio, en las minas nosotros tenemos una pequeña vivienda que nos prestan hasta los 90 días. Cuando deja de trabajar, tenemos que desocupar. Ahora, señor, yo estoy seguro que usted nunca a su familia le ha servido a las 6 de la mañana el desayuno. En cambio, las mujeres en las minas, a las 4 de la mañana tenemos que levantarnos a cocinar la comida para el esposo para que entre a trabajar al minero. Somos mujeres, somos femeninas. Clarísimo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y qué energía, ¿no? En el modo de decir las cosas, porque uno quizás está más acostumbrado, tiene una cadencia muy suave el decir boliviano, y allí hay además una energía, tiene las dos cosas, ¿no? Muy fuerte. Sí. Pero tal cual, bueno, para pararse en medio de ese contexto arriba de un banco, claro. Y decir, no me importa. De hecho, no la querían ni siquiera dejar entrar y ella se mete igual y logra el micrófono y termina siendo bastonada. Hermosa. Divina, Domitila, divina. Bueno, te cuento que en diciembre de 1977, 4 esposos de trabajadores mineros comenzaron una huelga de hambre en el Arzobispado de La Paz para exigirle al gobierno de Banzer una amnistía política y el retorno a la democracia mediante elecciones generales. En ese momento Domitila se sumó poco después al ayuno y en pocos días la siguieron miles de bolivianos en todos los pueblos de Bolivia que precisamente lograron obligar a la dictadura militar de Banzer alcanzando el decreto de amnistía para miles de exiliados políticos y la promesa de elecciones a corto plazo. La dictadura de Banzer, recordemos, cayó en 1980, le siguió otra, la de García Mesa, que condujo a Domitila al exilio a Suecia y México, país donde había estado invitada 5 años antes por Naciones Unidas para participar de esta conferencia de la cual hablamos recientemente. Su discurso, algo escuchamos recién, vimos que no coincidía con las nuevas corrientes feministas presentes en el lugar, y una cuestión que quedó ahí, que no comenté recién, ella había dicho, hablando precisamente de la importancia de emprender la lucha en pareja contra la opresión, dijo algo que me pareció muy interesante y que lo rescaté. ¿No veían como nuestros compañeros están arrojando sus pulmones trozo más trozo en el charco de sangre? ¿No sabían lo que es levantarse a las 4 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche solamente para dar cuenta del quehacer doméstico debido a la falta de condiciones? Claramente la líder minera afirmaba que la lucha de la mujer tenía que ser contra el sistema de dominación económica, política y cultural de los pueblos, pero para ello, o ello, mejor dicho, debería darse mediante la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y un acceso igualitario a la educación y al trabajo. Ella fue madre de 11 hijos, o 10 según las fuentes, 4 de ellos fallecieron, pero cuando vuelve a Bolivia y se instala en Cochabamba, donde impulsaba un centro de formación política especialmente destinado a los jóvenes de los barrios más empobrecidos de esa ciudad, ella sigue peleando con fuerza por todas sus ideas y siempre con la lucha intacta. Ella fallece de cáncer de pulmón el 13 de marzo del 2012, a la edad de 74 años. El gobierno boliviano en ese momento dio 3 días de duelo por su muerte y la condecoró de manera póstuma con la Orden del Cóndor de los Andes. La distinción le fue impuesta por el presidente Evo Morales. Vamos a escuchar ahora el último audio, quizás me extendí un poco, pero realmente me parecieron que eran muy interesantes. Sí, claro. Hablando al escritor Eduardo Galeano, que era amigo de Domitila, y que cuenta sobre esa lucha. Dale. Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chongara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos
Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer, eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío, y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo: yo quiero preguntar es Tito quiero preguntar cuál es nuestro enemigo principal. Y entonces se alzaron voces que decían: la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió: no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras 4 mujeres que también venían de la región minera de Oruro, las 5 sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que 5 mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después, al día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las 5 mujeres se convertían en 50, que después fueron 500, y después 5.000, y después 50.000, y después 500.000, y la dictadura militar cayó. Las 5 mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Maravilloso. Otra voz inconfundible. Otra voz inconfundible, la de Eduardo Galeano, y esa forma y ese decir que tiene, que es tan maravilloso, y que bueno, y que realmente la pinta Domitila de cuerpo entero. Con lo cual, bueno, después de escuchar a Galeano ya no hay nada para agregar, salvo agradecerle a Alfredo Moreno, que nos escribió nuestro correo, ellaslasindivisibles@gmail.com, para sugerirnos que hablemos precisamente de Domitila Barrios, de Chúmbara, que mejor precisamente que en estos días, como vos decías, que Latinoamérica está tan convulsionada, de hecho es imposible, en Bolivia, así que bueno, así pasó un invisible hasta hoy. Gracias, Betty, gracias por Domitila y gracias por las voces, ¿no? García Linera, Eduardo Galeano y la propia Domitila. Te mando un abrazo enorme, deseo que mañana sea un día de celebración de la democracia y de la participación popular, y estamos en contacto como siempre. Por supuesto que sí, y que así sea. Te mando un beso grande. Un beso. Un beso, chau, chau. Ellas, las invisibles. Por Betty Chisiansky. Ellas.